Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Esta es la clase del miércoles 18, que es, tal como les indiqué el otro día, la continuación de la clase del 11, porque los dos temas están eh, tienen una continuidad muy grande y vamos a usar el mismo PPT, es un PPT largo de 35 slides, pero ahora vamos a continuar directamente en lo que habíamos quedado la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos revisado todo lo que era la República Conservadora? Habíamos visto las diferencias que habían entre conservadores y liberales y habíamos considerado que entre 1831 y 1861, este orden autoritario y conservador impuesto por la Constitución del 33, ¿cierto?, reglamentado por ella, iba a tener un proceso de cambio, de reforma que los liberales lideraban y que quería básicamente lo que aquí poníamos en este cuadro que vimos también la clase pasada. Querían los liberales básicamente lograr un equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, de manera tal que el autoritarismo del presidente de la República tuviera alguna disminución y evidentemente disminuir, ¿cierto?, el poder del Ejecutivo en favor del Parlamento y además, ¿cierto?, que querían disminuir la influencia de la Iglesia Católica sobre las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cierto?, que en la medida en que la Iglesia Católica, que había sido realista y que era muy apegada a lo que era, ¿cierto?, la religión, no estaba en concordancia con la razón que debía ser y la ciencia que debía ser la que guiara el pensamiento liberal y sobre todo, ¿cierto?, que esta creación de ciudadanos más libres y participativos o informados y opinantes, los liberales veían que la Iglesia iba en un sentido contrario a su ideología. Entonces, ¿cierto? Tenemos que, a partir de 1861, el liberalismo chileno va a empezar a dominar la política nacional. No solamente se eligen presidentes liberales, sino que progresivamente se van a ir aprobando reformas políticas que van a culminar, ¿cierto?, con una constitución del 33 muy modificada y que finalmente va a redundar en un régimen en que, al contrario de lo que sucedía a principios del siglo XIX, en que era un presidencialismo exacerbado, va a haber un parlamentarismo con la preeminencia de senadores y diputados por sobre la figura del presidente de la República, sobre el cual van a ejercer una fiscalización. Ahora, ¿qué proponían los liberales? ¿Cuál era la idea de los liberales hacia 1861, cuando por fin logran ganar las elecciones y elegido don José Joaquín Pérez como presidente de la República? Lo primero que querían los liberales era disminuir el poder del presidente, porque consideraban, ¿cierto?, que no era congruente, no era concordante con una república moderna el tener un verdadero rey republicano como era la figura del autoritarismo presidencial en la Constitución del 33. Lo otro que los liberales proponían era el fortalecimiento de las libertades individuales, que iban desde la alfabetización de las personas para que pudieran participar en política, eh, sobre todo la libertad de prensa. La libertad de prensa y de publicación era lo que más les interesaba. No, que no hubiera censura previa y que se pudiera difundir libremente el ideario económico, el ideario liberal eh, en lo político, en lo económico. Querían además un gobierno representativo. ¿Qué significa eso? Significa, ¿cierto?, que los liberales de a poco van entendiendo que para que un gobierno realmente funcione y este país que había nacido en 1818 sea un país moderno,
no puede ser que esté gobernado por un grupo cerrado. Son los liberales los que primero van a abrirse a la participación de otros grupos sociales. Ya no recién en 1861, pero sí hacia el final del siglo y sobre todo con algo que es fundamental en el periodo de la República Liberal que ya se les mencioné, que es la Guerra del Pacífico. Evidentemente, ya les expliqué la libertad de culto, ellos van a querer una separación de la Iglesia del Estado que recién se va a conseguir en 1925, en que efectivamente ya se separe la Iglesia del Estado y el Estado pasa a ser, esta palabra que hemos usado mucho, laico. Los liberales quieren un Estado docente, aunque la educación había sido incluida en la Constitución del 33 y los gobiernos autoritarios, los gobiernos conservadores habían hecho avances educativos importantes, no se había conseguido el Estado docente que dice que la principal tarea del Estado es educar a la ciudadanía, educarla en conceptos, en conocimientos, pero también educarla en valores y en virtudes cívicas. Y además los liberales proponían el constitucionalismo que, cierto, expresaba una creencia en el valor de la ley como ordenadora de la vida civil y la necesidad, cierto, de tener una constitución que se adaptara de mejor forma a lo que era el avance de la sociedad chilena, sobre todo, insisto, hacia fines de siglo, no tanto en el principio de los gobiernos liberales. Ahora, eh, tenemos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo para practicar y para con ellas ir explicando algunos otros aspectos del país. Esta pregunta nos sirve para ver todo o sea, no todo, pero para ver la perspectiva económica. Nos dice, tras la independencia de Chile y los primeros años de conformación del Estado-Nación, Chile organizó su economía según los principios generales del liberalismo. Y les insisto en esto, no me cansaré de insistirle. Los gobiernos conservadores son del partido político conservador, pero gobiernan bajo una estructura política en general conocida como liberalismo. En este sentido, ¿qué política económica liberal impulsó el Estado chileno durante la primera mitad del siglo XIX? O sea, aún con gobiernos del Partido Conservador, su ideología económica era capitalista o liberal en lo económico, ¿cierto? Y liberal en el sentido que querían una república. Claro, querían una república más autoritaria. En ese sentido, eran conservadores. Entonces, ¿qué política económica liberal impulsó el Estado de Chile en la primera mitad del siglo XIX? A. El establecimiento de la industria pesada para fomentar la economía. Industria pesada a principios del siglo XIX no hay. La revitalización productiva y exportación de productos agrícolas. Puede ser. La abolición de la encomienda y el trabajo indígena esclavo. Esto lo vimos en clase, esta misma pregunta, y dijimos que eso era más social. La firma de un tratado comercial con Estados Unidos no correspondía. La comercialización del salitre a nivel nacional, en esa fecha todavía no se empieza a explotar el salitre. Entonces, ¿qué es lo que se quiere después de la independencia? Tal como les explicaba el otro día en la clase que les grabé, después de la independencia hubo una ruina económica importante. Por lo tanto, lo que más le preocupaba a los gobiernos liberales era revitalizar productivamente al país, o sea, poner a las haciendas nuevamente a criar ganado, a las estancias y haciendas a criar ganado, a sembrar, sobre todo trigo que se exportaba. La respuesta correcta a esta pregunta era la B. Y aquí les puse estas fotos precisamente porque quería destacarles algo de este periodo
liberal y conservador y de principios de siglo. Quiero que miren muy en detalle, vamos a ir viendo cada una de las fotografías y si yo no les dijera que estas fotografías son de Chile, ustedes perfectamente podrían pensar que les estoy mostrando fotografías de Francia, de Inglaterra o de cualquier otro país. Aquí a la izquierda ustedes tienen un salón de la colonia colonial, ¿ya? Y esta misma aristocracia colonial, ¿cierto?, que vivía en estas casonas con retratos de antepasados, ¿cierto?, con lámparas y espejos e instrumentos musicales importados, con ropa europea, va a pasar a la República conservadora y autoritaria, modernizando un poco su vestimenta, pero conservando, este es el traje típico francés e inglés, sombrero de copa, humita, camisa de cuello rígido, chaqué, que es largo, chaleco, ¿cierto?, pantalones y bastón. Fíjense que varios usan bastón y un detalle muy importante, muchos señores van con guantes. Si ustedes se fijan en el edificio, este edificio del Congreso Nacional tiene unas columnas, ¿cierto?, romanas, vale decir, esta foto podría perfectamente ejemplificar cualquier grupo de caballeros en Europa. Sin embargo, son un grupo parlamentario chilenos saliendo de sesiones del Congreso Nacional. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque si ustedes se fijan acá, es un grupo de mujeres en Viña del Mar, que era el balneario elegante de la época, y si nosotros pudiéramos estudiar su tenida y la de este señor, fíjense que lo único que cambia es el sombrero, porque este sombrero es de ocasiones solemnes. Las mujeres, ¿cierto?, vestían tal como decían las revistas femeninas europeas. Tienen esta especie, ¿cierto?, como de sombrilla, que eran importadas, bordadas, sombrero, trajes blancos, ¿cierto?, que eran todos confeccionados en Europa. Aquí están seguramente en un paseo marítimo o en el club de carreras de caballos. Fíjense en esta imagen, ¿cierto?, que todos los que conocemos el campo sabemos, ¿cierto?, que esta ropa es la tenida menos indicada del mundo para irse a pasear al campo. Sin embargo, lo que se pretendía era precisamente establecer una diferencia con el resto de la gente. ¿Qué diferencia? Primero, el color de la piel. Segundo, el que ellos vienen de Europa y refuerza su nexo con Europa. Y tercero, los elementos diferenciadores del vestuario. El vestuario es estatus. No es como ahora que nos vestimos más por la moda o por lo que nos queda bien, ¿ya? En esta época, como se trata de una sociedad aristocrática, lo que importa con la ropa es mandar el mensaje. Y el mensaje, tanto de estas mujeres como de estos hombres desde la colonia, es: yo desciendo de europeos, desciendo de españoles o de las inmigraciones que llegaron después, inglesa, francesa, soy de piel blanca, soy educado, ¿cierto? Y tengo el patrimonio de la vida política, de la vida social y de la vida cultural. Quería mostrarles esa foto porque esto mismo yo se los puedo explicar, pero cuando uno visualiza imágenes, le queda siempre muchísimo más claro. Entonces aquí, ahora sí que les puedo mostrar esta pirámide en donde ustedes la ven en detalle. Tenemos a la clase alta chilena, descendiente de los conquistadores españoles, dueña de la tierra, ¿cierto? Y crecientemente europeizada. Es la clase política que va a gobernar para sí misma, habiendo hecho una constitución en que impone al país un orden que le permite, ¿cierto?, a esta clase obtener los favores. Pero la clase más importante que nos tenemos que fijar, que surge precisamente en la República Liberal, es este grupo, el grupo medio, porque el grupo bajo continúa siendo lo mismo: obreros del salitre, campesinos,
pueblos originarios, mestizos, ¿cierto?, que están con el poncho dedicado a labores agrícolas. Este grupo continúa siendo el mismo. La novedad de la República Liberal que va a empezar a tomar fuerza es este grupo, el grupo medio. ¿Y quiénes son el grupo medio? Son personas, sobre todo hombres, que se han educado en los liceos fiscales que se repartieron por todo el país, que daban educación pública de mucha calidad y que permitían algo que a principios del siglo XIX era impensable, como es el progreso social. Si uno de los niños que estaba en uno de estos liceos fiscales de todo el país, que eran gratuitos, si uno de estos niños entraba a la universidad y lograba ser profesional, se iba a ubicar como un miembro de la clase media. Típicamente fueron los estudiantes de liceos fiscales repartidos de todo el país que comenzaron a ser los ingenieros que construyeron las redes de ferrocarril, que fueron los profesores que siguieron ampliando la red educativa, los médicos. También aquí están los comerciantes que empezaron a vender artículos importados porque se empezó a fortalecer el comercio. Entonces, ¿qué pasa con los liberales? Que los liberales comprenden ya en 1860-70 que este grupo, ¿cierto?, no le va a abrir cabida a este otro grupo de la clase media si no hay unas modificaciones, si no hay algunos cambios en la Constitución. Y esos cambios en la Constitución van a permitir abrir qué grupos van a participar efectivamente en el gobierno. Puse esta foto porque estas tres fotos son auténticas. En la foto a la izquierda vemos un grupo de mujeres, que es un dibujo que se hacía muy fielmente, porque los científicos iban a terreno, iban al campo, y como no había fotografía todavía así en el campo, lo que hacían era llevar acuarelas o llevar lápices y hacer dibujos. Y en este dibujo vemos una niña y un par de mujeres mestizas recogiendo fruta. Siempre se pregunta por esta expresión. Quiero que miren la cara de las mujeres y la cara de los hombres a la izquierda. Ustedes van a ver muchas veces en el pueblo trabajador chileno de mediados y fines del siglo XIX esta expresión de cierta tristeza, ¿ya? Y la razón es evidentemente que las condiciones de vida eran increíblemente duras, increíblemente duras. Vamos al grupo de la derecha. Si nosotros sabemos, como lo hemos hablado, que si una familia necesitaba educar a sus hijos, siempre iba a educar a los hombres por sobre las mujeres, por roles de género tradicionales. Entonces nosotros suponemos que son los hombres los que trabajaban y ganaban un sueldo y por lo tanto estaban en mejores condiciones que las mujeres. Pero quiero que se fijan en la derecha en una cosa, en los pies. Hace frío ese día, ¿cierto? Que sacaron esa fotografía. Es fácilmente deducible, fíjense que tenemos el árbol atrás sin ni una hojita y ellos están muy abrigados, tienen sus ponchos, los típicos ponchos mapuche, por eso puse ese grupo de mujeres mapuche, los típicos ponchos, ¿cierto?, que venían de la época mapuche, de lana, tienen, ¿cierto?, sus pantalones, algunos tienen chupallas o sombrero, pero fíjense en los pies. ¿Qué es lo más caro que hay en una tenida que yo tenga de ropa? Lo más caro son los zapatos. Siempre ha sido así. El poncho se lo podían tejer ellos mismos, sí, muchas veces se lo tejían porque tenían ovejitas, se hilaba la lana, etcétera. Pero fabricarse zapatos ya era otra cosa. Por lo tanto, estos hombres en pleno invierno están con ojotas. Vale decir, es tanta la pobreza que ellos, que no ganaban en dinero, sino que ganaban en especies, vale decir, los trabajadores laboraban todo el día y se les pagaba con lo que ellos trabajaban, papa,
un poco de carne o huesos para hacer cazuela de vacuno. Se les permitía tener un rancho en un lugar del fondo, pero no eran los dueños del terreno, aunque lo trabajaran por generaciones. Esta foto, más que todo lo que yo les pueda hablar respecto de las condiciones de pobreza en que vivían los grupos de trabajadores en Chile, habla por sí mismo. Y esto que esta foto es de inicio del siglo XX. Antes la condición era muchísimo peor aún. Y en la otra foto tenemos a las mujeres mapuche. Fíjense ustedes, en esta época ellas no se visten así para las fiestas como ahora, para las celebraciones culturales de ellos, sino que eso era su ropa habitual, que incluía también estar descalza, ¿ya? Y descalzo en un terreno en que, cierto, era eh, totalmente frío y peligroso. Y por lo tanto, eso nos da una luz inmediatamente de la cantidad de resfríos que pudieron haber, que no tenían ningún remedio. Recuerde que los antibióticos llegaron a Chile en 1948. Vale decir, quedan como 100 años para que lleguen los antibióticos. Por lo tanto, el hecho de no tener zapatos, y la otra cosa que les quería decir, imagínense si el que ganaba plata andaba con estas hojotas que se le hacían ellos con tiras de cuero y con una goma abajo. En pleno invierno sin zapatos, expuestos a resfrío, expuestos a corte, etcétera, a infecciones sobre todo. ¿Cómo habría sido el calzado de los niños y de las mujeres que no trabajaban? Y si alguno de ustedes dijo no tenían zapatos, es la respuesta correcta. Vamos a ver después fotos de niños en Chile en 1920 en colegios en que uno o dos tenían zapatos y el resto va todo la clase, todo el curso va a clase sin zapatos. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta conciencia de cómo vivían de mal los grupos populares no entró todavía en la mente de los liberales. Ustedes dirán, pero no lo veían. Sí, sí lo veían, pero lo naturalizaban. Es lo mismo que nosotros naturalizamos que haya gente que está durmiendo en la calle. En este minuto en Santiago. Uno pasa por ahí y dice, ¡oy, qué terrible! O en el mejor de los casos, y en el peor dice, oye, esta gente que está viviendo en carpas, que echa a perder los jardines, etc. Si viniera alguien de fuera, si viene un extranjero, dice, pero qué horror, cómo nadie hace nada, cómo la gente puede estar viviendo en la calle con frío, con lluvia, no puede tener sus cositas. O sea, es un drama. Pues bien, cada sociedad es ciega frente a las condiciones de miseria de aquellos que le rodean. Desgraciadamente, se naturaliza. Pero volvamos al tema. ¿Qué me interesaba contarles? Que este mundo europeizante total y este pueblo en tan malas condiciones no tenían ningún contacto que no fuera el que ellos sirven a los mayores, a los grupos aristócratas. Pero de a poco, y gracias al Estado docente, al esfuerzo que se hizo en educación, comienza a surgir en Chile un grupo de clase media, que son los que van a ir afiliándose primero al Partido Liberal y luego integrando el Partido Liberal. Pero eso va a ser ya a fines del siglo XIX. ¿Ya? A principios del siglo XIX todavía nosotros vamos a tener esta separación entre los grupos. Entonces aquí viene una pregunta. Desde una perspectiva social, ¿se puede decir que en la primera mitad del siglo XIX la República de Chile se caracterizó, entre otros aspectos, por la irrupción política de la clase media, la solución a los problemas derivados de la pobreza, el predominio que ejerció la aristocracia terrateniente? De acuerdo a lo que acabamos de conversar y a las fotos que hemos visto, tenemos que en la primera mitad, o sea, en la República Conservadora, ¿irrumpe la clase media en política? No.
por ningún motivo, porque les acabo de decir que eso es al final del siglo XIX y que no los liberales tenían conciencia de las condiciones en las que vivía el pueblo, menos iba a ser, ¿cierto?, la clase alta. Y lo mismo vale respecto de los grupos medios. Incluso le decían nombres súper despectivos. Por ejemplo, un profesional se le denominaba un ciútico. Y un ciútico es una cosa despectiva que quiere decir como alguien que imita a la clase alta y que quiere hacerse pasar por. ¿Ya? Entonces, desde una perspectiva social, a principios del siglo XIX, primera mitad, ¿por qué se caracteriza Chile? ¿Por la irrupción política de la clase media? No, ya hemos dicho que no, falta mucho para eso. ¿Por la solución a los problemas derivados de la pobreza? No piensa, por lo que acabamos de ver. ¿Al predominio que ejerció la aristocracia terrateniente? Absolutamente, porque acuerden que ellos hacen un sistema de gobierno, un sistema político que les favorezca. Esta pregunta era solo la 3 y por lo tanto era alternativa C. Desde el punto de vista sociopolítico, la República Conservadora, instaurada poco después del proceso de independencia de Chile, en Chile, se caracterizó por establecer la República Conservadora. A. La incorporación de los mayores grupos sociales a la ciudadanía política. No. Un régimen que la igualdad entre la ley fue postergada indefinidamente. Puede ser. ¿La concentración de la actividad política en los estratos sociales medios? No, ¿cierto? Hemos dicho que no. ¿Un sistema electoral censitario que favoreció el control político de la élite dirigente? ¿La participación activa de los grupos populares en las decisiones gubernamentales? Evidentemente es la D. Un sistema electoral censitario, vale decir que impedía mediante la censura, mediante el establecimiento de requisitos difíciles de lograr para la mayoría para el voto, de un sistema político que les favorecía. Aquí tenemos una fotografía de los grupos populares. Esta es una fotografía de una estación de ferrocarril en el siglo XIX. Y fíjense ustedes que vamos a tener cosas que a nosotros nos llaman mucho la atención cuando vemos estas fotos, nos da mucha pena además, como trabajo infantil, ¿ya? Como personas que están descalzas, mujeres tiradas en la tierra trabajando con sus canastos y en general, ¿cierto? Podemos ver un ambiente de muchísimo sacrificio aparte de los pasajeros del tren. Disculpen. Ahora, sin embargo, durante el periodo conservador, a pesar de que no se incorporan a los grupos populares a la vida política y se establece este sufragio censitario, sin embargo, durante el periodo conservador se hizo un gran esfuerzo por la educación, que fue de todas maneras lo que va a permitir después el desarrollo que va a tener Chile de la clase media. ¿Qué se hizo durante el periodo conservador? Lo primero, se crea la escuela de preceptores. Preceptores son profesores. Porque ustedes en esta época no sacaban nada con construir muchas escuelas si no tenían quien enseñar en ellos. Entonces, se crean las escuelas nacionales de preceptores, las escuelas que van a formar a los futuros profesores. Segundo, y lo más importante, se crea la Universidad de Chile, ¿cierto?, que va a ser evidentemente la universidad, y continúa siendo, la universidad más importante del país en términos de extensión y de tradición y de calidad. La Universidad de Chile sigue figurando, ¿cierto?, en todos los rankings mundiales como de las mejores universidades de Latinoamérica y del mundo, y fue la que va a sentar la base, es la columna vertebral del desarrollo científico y profesional de Chile. Y además la República Conservadora se dedica a crear y construir escuelas públicas en todo Chile, incluidas las primeras escuelas de niñas, que cada vez comienzan en el país a ser más numerosas hacia mediados del siglo XIX.
Por eso que de repente, cuando la gente dice que este país, refiriéndose a Chile, no hace nada o que está todo mal y que no significa y que el país no vale nada, etcétera, ustedes como personas educadas tenemos todos estos argumentos históricos para probar que hacer este país de Chile ha costado mucho trabajo y sobre todo educar, aunque ahora a veces se nota poco la educación, pero educar costó muchísimo. Otra pregunta. Durante el periodo conservador transcurrido en Chile entre los años 1830 y 61, se fortaleció la participación del Estado en la difusión de la cultura y la educación. Respecto a este último aspecto, ¿cuál fue el objetivo del impulso a la educación pública? ¿Por qué los conservadores, a pesar de ser conservadores, dijeron que la educación tenía que ser del Estado y se esfuerzan en fortalecer la educación pública a través de la Escuela Nacional de Preceptores, a través de la Universidad de Chile y sobre todo de la construcción de escuelas? ¿Qué querían ellos? A, la divulgación de la cultura europea. B, la construcción de una identidad nacional. C, la consolidación de la soberanía sobre el territorio. Esa la sacamos inmediatamente, pues no tiene nada que ver. Estamos hablando de educación pública, no de territorio. D, el fomento del debate sobre el proyecto político a seguir. ¿Los conservadores habrán querido que se debatiera el proyecto político que Chile tenía y que les favorecía directamente? No, ¿cierto? Por lo tanto, descartamos inmediatamente la C y la D. Nos queda la divulgación de la identidad europea y la construcción de una identidad nacional. Cuando hablamos de una identidad nacional, y por eso se habla de Estado-nación, siempre ustedes lo van a encontrar, esta expresión, Estado-nación, se habla de que Chile es, entre comillas, una idea, un invento que se hace después de la independencia, pero hay que llenarlo, es como una denominación que adentro le tenemos que meter contenido, significado. Por ejemplo, ¿cómo vamos a decirle a un joven que vaya a la guerra a morir por su país si no ama a ese país? ¿Cómo vamos a decirle a los trabajadores que tienen que colaborar en la construcción del ferrocarril? Imagínense cómo era esa pega de difícil, de dura, pero se hizo como una verdadera gesta patriótica. ¿Cómo vamos a decirle a un profesor que vaya a instalarse a una escuelita perdida para allá en el campo porque hay que educar a los campesinos que viven en ese sector? Entonces, la identidad nacional no es solamente saber quiénes somos, la identidad, ¿cierto? Sino que también tener un apego a Chile. Porque antes de 1818 Chile como tal no existe. A lo más se habrá tenido apego a la tierra, pero no había un concepto de país. Sin embargo, ¿cierto? A partir de que Chile se independiza, empieza la construcción de esto que se llama país. No solo a través de la Constitución, los ferrocarriles, etcétera, la educación, sino que también en los sentimientos patrióticos. La respuesta correcta a esta pregunta es la B, ¿ya? La letra B. Ahora, la identidad nacional en Chile incluía la cultura europea. Por eso que les mostraba los trajes, ¿ya? Porque la cultura europea forma parte de nuestra identidad junto con nuestro legado mapuche, con nuestro legado atacameño o de cualquier pueblo originario, ¿ya? La respuesta correcta era la B. Ahora, el Estado-Nación, todo este esfuerzo educativo, estos grupos sociales, ¿cierto? Tienen un territorio en el que viven. El territorio de Chile forma parte de nuestra identidad nacional, como la bandera. Sin concepto de territorio, la nación no existe, ¿ya? Por eso que hay muchas personas que hacen un daño muy grande no valorando al país y encontrándole todo malo. Porque
Este pedacito que ahí aparece en salmón, ¿cierto? Y en color como ladrillo, es el pedacito de planeta Tierra que nos pertenece a nosotros como grupo. Y la identidad nacional está relacionada no solamente con nuestra cultura y con nuestra historia, sino que con nuestro territorio. Ahora, el territorio chileno, y yo algo les adelantaba, no ha sido siempre el mismo, ¿ya? Ha tenido bastantes cambios. Y los principales de estos cambios se produjeron todos ellos en el siglo XIX, ¿ya? Lo primero, se incorpora la región de Magallanes, aquí en el extremo sur. Recuerden que la Constitución del 33 decía que llegaba Chile hasta el Cabo de Hornos, pero no había nada chileno en el Cabo de Hornos, nada en el Estrecho de Magallanes, ni en Punta Arenas, ni en Tierra del Fuego, ¿vale? Es decir, era un terreno que figuraba en la Constitución que nos pertenecía, pero en realidad no había habido ningún acto que dijera aquí viven chilenos, aquí se habla chileno, aquí se come chileno. Entonces, se incorpora a la región de Magallanes. ¿Cómo se hace? Fundando un fuerte, que es el Fuerte Bulnes, ¿cierto? En 1843, 45, si no me equivoco, y en el margen del estrecho, y que va a ser el origen de la ciudad de Punta Arenas. Además, ¿cierto? Se lleva a cabo una colonización alemana en el sur. Y esto es súper importante. Cuando hablamos de colonización alemana en la región del sur de la Araucanía, Puerto Montt, Valdivia, etcétera, tenemos que tener en cuenta que esos terrenos no estaban vacíos. Habían pueblos originarios. Cada vez que ustedes piensen en esto, y en la prueba aparece muchas veces preguntado, no tenemos que pensar que son terrenos que están como botados, vacíos, ¿cierto? Y que de repente llega alguien y se instala ahí, produce, etc. No, para que quedaran disponibles para los alemanes, los mapuches fueron arrinconados en la cordillera, en los terrenos que daban hacia la cordillera, se les quitan las tierras, se les arrebatan las tierras que les pertenecían y se instalan allí colonos alemanes. ¿Y por qué se instalan colonos alemanes? Primero, porque se pensaba que los mapuches eran, de acuerdo a la mentalidad de la época, que era muy discriminadora, se pensaba que los mapuches eran flojos, no sacaban provecho a la tierra, tenían muchas veces tierras sin cultivar y en general eran una raza que había que alejarla, exterminarla como cultura o como personas, como pasó con los Selknam y los pueblos patagónicos en el sur, los Yaganes, Alacalufes, Selknam, fueron exterminados, se les pagaba a la gente para que los matara. A los mapuches, como eran más, no los pudieron matar, pero sí los arrinconaron en los terrenos de peor calidad y en los de mejor calidad se instaló a los alemanes. ¿Por qué? Porque aunque nos parezca a nosotros ahora increíble en la ley que le da a los terrenos a los alemanes, figura que estos terrenos iban a ser o sea, que el objetivo de traer colonos alemanes era mejorar la raza. O sea, los mapuches eran una raza mala, negra, con el pelo tieso, muy morena, y que además no cultivaba la tierra como el europeo, entonces a ellos hay que sacarlo y poner a una persona rubia, de piel blanca, que además trabaja la tierra como los europeos y que va a colonizar esa zona y va a, entre comillas, civilizarla. El resultado fue cierto que los pueblos originarios del sur de Chile se vieron condenados a la miseria porque no pudieron estar en sus tierras que les pertenecían. Ahora, afortunadamente, a partir del término de la dictadura, empezó un proceso que es restituirle a las comunidades mapuches la propiedad que era de ellos. No regalarles, ojo, porque ellos tenían el título de propiedad de su casa, de su terreno.
es como la casa en donde viven que sea de su papá, de su mamá, de su abuelo, y que de repente encuentren que mejor ahí tiene que estar una familia europea o norteamericana, y a ustedes los corran y los tiran a un campamento, a una toma, y la otros se instalan allí. Ustedes dirán, pero si nosotros tenemos derecho. Bueno, en esta época, en el siglo XIX, como hemos visto, las personas de pueblo originario como el mapuche no tiene derechos, no vota, no sabe leer ni escribir, no tiene dinero, pago en dinero, no tiene cómo presentar, por ejemplo, una denuncia de que le están robando su tierra. ¿Ya? Entonces se instalan los colonos en el sur, en las regiones de actuales Araucanía, los lagos, los ríos, los lagos, y esta colonización, ¿cierto?, va a implicar la eh, pérdida del poder adquisitivo y de la propiedad de los pueblos mapuches. Ahora, además se incorpora a Chile, tras la Guerra del Pacífico, las actuales regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 3 regiones actuales. ¿Ya? Y eh, se redefine el límite con Argentina en 1881, en que se hace, ¿cierto?, un tratado de límites de ese mismo año que establece que el límite entre Chile y Argentina es un concepto en latín, divortium aquarium, que es la más alta cumbre que divide aguas. Ustedes saben que si van por un cerro, el río viene para acá, pero después que pase la cumbre del cerro, el agüita va a ir para allá. Y, cierto, se establecen los límites en los lugares en que la cordillera no es la línea que divide aguas, etc. Y, cierto, se incorpora la isla de Pascua. La isla de Pascua se incorpora a fines del siglo XIX como parte del territorio chileno, y siempre se ha dicho que se incorporó a la Araucanía porque el ejército de Chile, después de la Guerra del Pacífico, llega a la zona de la Araucanía, combate a los mapuches, ¿cierto? Los reducen a vivir, como les digo, en zonas muy pobres o en la cordillera, y deja así el terreno libre para que lleguen extranjeros a asentarse ahí. A nosotros ahora nos parece una cosa muy discriminadora, una cosa terrible que tú teniendo el título de dominio de tu terreno te lo quiten, pero en esa época, ¿cierto?, se consideraba que mejorar la raza y que los mapuches no produjeran como los europeos era una desgracia. Ahora, ¿por qué el mapuche no producía como los europeos? Porque tenía otra forma de vida. Para ellos la tierra no era para plantarla hasta el último centímetro. Tenían, por ejemplo, sitios ceremoniales, tenían ahí enterrados a sus ancestros y tenían una forma distinta de convivir con el bosque o con la naturaleza. Vamos a tratar de resolver esta pregunta, que es el acta de cesión de la isla a Chile por parte de los jefes de la isla de Rapa Nui o Isla de Pascua, que están integrados por el Consejo de Ancianos. Ellos dicen, los abajo firmados jefes de la Isla de Pascua declaramos ceder para siempre y sin reserva al gobierno de Chile la soberanía plena y entera de la citada isla, reservándonos al mismo tiempo nuestro título de jefes de que estábamos investidos y de que gozamos actualmente. ¿Ya? El texto permite reconocer la forma a través de la cual el gobierno chileno en 1888 tomó posesión de la isla de Pascua. Previamente, en la misma década, se realizó la incorporación de la Araucanía al Estado chileno. Ambas situaciones generaron ocupación del territorio nacional y se diferencian ¿por qué se diferencia la ocupación de la Araucanía que les acabo de comentar y la toma de la isla de Pascua? La incorporación de la isla de Pascua. ¿En qué se diferencian Araucanía y Isla de Pascua? A. El mayor respeto a la propiedad de los isleños y la desvinculación de la mayoría de los mapuches de sus territorios.
B. Las formas utilizadas en su incorporación. Mientras que en Pascua se utilizó la fuerza militar, en la Araucanía la vía diplomática, esa inmediatamente la despejamos porque fue en la Araucanía donde hay una invasión militar. C. El fin del abandono en que vivían pascuenses y el aislamiento en que quedaron los mapuches al obligarlos a vivir en pueblos de indios. ¿Cierto? Que nosotros claramente a nosotros nos dicen qué diferencias hay entre la incorporación de mapuches y pascuense, y la C nos está hablando, ¿cierto?, de similitudes. No es la C. El empobrecimiento de la población Rapa Nui y el mejoramiento de las condiciones de vida del mapuche, absolutamente no, porque yo les acabo de decir y comentar, ¿cierto?, que los mapuches fueron situados, fueron obligados a irse fuera de sus terrenos a tierras más malas y por lo tanto su situación decreció, no mejoró. El rápido impulso por colonizar la zona insular oceánica y el desinterés de los colonos por habitar la Araucanía. No solamente los colonos alemanes, los colonos alemanes tenían mucho interés. ¿Por qué? Porque tengan ustedes que ustedes viven en Alemania, un país que estaba en una crisis económica muy severa, y le ofrecen lo siguiente: irse a un país en que le regalan la tierra, porque los terrenos a los alemanes se los regalaron. A ningún chileno en esa época se lo regalaba, pero a los alemanes se lo regalaron. Además, se le dieron herramientas, se le dieron semillas, iba a tener el título de propiedad en una de las regiones más hermosas del mundo, como es la Araucanía y la región de los lagos, y además más fértiles, con bosque, con ríos, con mar, con una cantidad impresionante de recursos. Por lo tanto, la E tampoco es, porque no hay desinterés, al contrario, hay muchísimo interés porque es, en la práctica, ¿cierto?, es un terreno que se les cede en forma gratuita. ¿Cuál sería la correcta? Sería, ¿cierto?, la letra A. Hay un mayor respeto a la propiedad de los isleños y hay una desvinculación de la mayoría de los mapuches de sus territorios. ¿Qué significa? Los isleños ceden la isla de Pascua, pero ellos continúan siendo autoridades y los Rapa Nui son los que gobiernan la isla y continúan en su territorio. En cambio, los mapuches son desvinculados de su terreno ancestral. Imagínense ustedes que ustedes eran dueños de generaciones hacia atrás de un terreno y que después tienen que ir a trabajar en ese terreno como peones agrícolas, o bien ustedes sacaron leña de unos bosques durante toda la vida y después iban a sacar leña de esos bosques y los corrían a balazo o los metían presos porque esos bosques habían sido entregados, ¿cierto?, a algún colono, entre comillas, extranjero. ¿Ya? Es muy, muy compleja la situación del pueblo mapuche y esta pregunta en la prueba hay que fijarse bien en lo que dice, porque lo que nos está preguntando es la diferencia entre la incorporación de la isla de Pascua y de la Araucanía. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que se hicieron entre Constitución y Constitución? Fíjese que el mapa de la izquierda muestra cómo era Chile durante la colonia. ¿Ya? Durante la colonia Chile se extendía de Copiapó, que queda aquí, ¿cierto?, al inicio del desierto de Atacama, hasta el Cabo de Horno, hasta el sur. Y desde la línea de la costa hasta la Patagonia, vale decir, Chile tenía, pero durante la colonia, el dominio de la costa pacífica y de la costa atlántica. ¿Por qué se hizo eso en España? Porque no sabían las dimensiones de la cordillera de los Andes. Imagínense ustedes si ahora sería complicado gobernar Argentina desde Chile por la cordillera, ¿cómo habrá sido en esa época en que no habían paso? Entonces, durante las guerras de independencia se van a empezar a producir problemas entre los diferentes países porque estos límites que se habían fijado en la colonia estaban muy trazados sobre un mapa, con una regla, pero no tenían mucho que ver con la realidad. Ahora,
Muy importante este concepto, el concepto del uti possidetis, que está abajo. ¿Qué significa este concepto? Significa lo siguiente. Cuando tú eres colonia de un imperio, como lo era Chile, del Imperio Español, tú tienes unos límites que te ha dado el país que te ha conquistado y que en el caso de Chile correspondían a la gobernación general. En el caso de Argentina, tenía más estatus, correspondía al virreinato del Río de la Plata. En el caso del Perú, al virreinato del Perú. Entonces, cuando un país se independiza, cuando Perú deja de ser el virreinato y vas a ser la República del Perú, ¿qué territorio reclama? Reclama el mismo territorio que le pertenecía cuando era colonia. ¿Ya? El mismo. Por eso es que, en el caso, ¿cierto?, de Chile, reclama en virtud del uti possidetis, cuando se va a independizar, ¿cierto?, los límites que le habían marcado los tratados, los límites establecidos en el mapa por la corona española. ¿Ya? Eso llevó a tener problemas fronterizos, ¿cierto?, muy fuertes en distintos periodos de la historia. Y de hecho, la guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1839 es una prueba precisamente, ¿cierto?, de los problemas limítrofes, lo mismo con Argentina. Ahora, ¿cuándo se va a producir la consolidación del territorio? Se va a ir produciendo de manera transitoria. Y, ¿cierto?, esta preocupación por el territorio fue muy importante durante todo el periodo conservador. Sobre todo, ¿cierto?, a partir de 1840, en que Chile empieza a tratar de delimitar y marcar las fronteras y hacer una ocupación efectiva de las zonas apartadas, como podría ser Tierra del Fuego en el Estrecho Magallanes, abandonadas o subexplotadas. Y cuando hablamos de subexplotación es cuando se incorporan los pueblos originarios. El límite norte, ¿cierto?, se estableció en 1842 en el límite con Bolivia en 23 grados, en el paralelo 23. El límite sur tuvo, ¿cierto?, la ocupación de 1843 del fuerte Bulnes y la fundación de Punta Arenas en 1848. En el límite este, por supuesto que no hay iniciativas, porque ustedes saben que se ha reglamentado mucho cuál fue, ¿cierto?, la verdadera separación que había entre Argentina y Chile, pero no hubo iniciativas tempranas en respecto a esto porque ya se había quedado claro que los límites que iba a ocupar la gobernación de Chile eran los límites que la geografía misma le estaba mandando. Ahora, las nuevas fronteras. Fíjense ustedes que desde el inicio de la historia de nuestro país las fronteras han tenido modificaciones. Desde el siglo XIX hasta fines, ¿cierto?, de 1883. Perú cedió en forma temporal Tacna hasta 1929. Arica y Tarapacá, mediante una tregua con Bolivia, vas a obtener la administración de Antofagasta y finalmente, ¿cierto?, se oficializa en 1904 la entrega, ¿cierto?, de las provincias de Arica, Parinacota y Antofagasta para Chile y de Tacna para el Perú. En el caso de Bolivia, Chile se queda completamente con la actual región de Antofagasta, ¿cierto?, cerrándole de esta manera el paso hacia el mar de Bolivia y, ¿cierto?, en 1881, cuando se realiza la negociación de Chile y Argentina de el límite oeste, se formaliza finalmente, ¿cierto?, la entrega, entre comillas,
o más bien dicho, el abandono que hace Chile de algo que nunca había ocupado tampoco, que es la Patagonia transandina, que sería esto, donde dice la palabra moderno. Esta es la Patagonia transandina, que se va a ir entregando, ¿cierto?, de a poco hasta llegar a constituir el límite de los países, de ambos países, la frontera geográfica. Entonces, lo más importante, lo más relevante que tenemos que considerar dentro de la conformación del territorio es que Chile va a ir ocupando un mayor, una mayor superficie de territorio con la incorporación de provincias enteras, que va a incorporar las islas que quedan en el mar frente a nuestro territorio, pero tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que la isla de Pascua está a 3.500 kilómetros de Santiago, de la costa me refiero. 3.500 kilómetros. Entonces, las del mar adyacente podrían ser las islas de Juan Fernández, pero la isla de Pascua es la incorporación de un territorio muy, muy alejado, pero que dentro de todo su alejamiento, el terreno que le queda más cerca es la isla de Pascua. Entonces, si la pregunta, si les sale alguna pregunta que les consulte por cuándo se termina de consolidar el territorio chileno, sería a principios del siglo XX, cuando por fin se oficializa de que Arica, Parinacota e Iquique quedan para Chile y que Tacna se devuelve al Perú, ¿ya? Y que Bolivia, el límite con Bolivia, se fija en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos señalar que toda la franja territorial, que era el departamento del Pacífico boliviano, toda la actual región de Antofagasta, va a ser cierto que Chile comience a limitar con el Perú, cosa que antes no hacía. Y después, cierto, con Argentina va a formalizarse definitivamente en 1881. Han habido otros pequeños tratados con Argentina o situaciones puntuales, pero en general los límites están absolutamente claros. Ahora, tenemos esta pregunta que nos dice que durante el siglo XIX el territorio chileno tuvo importantes transformaciones como consecuencia de múltiples procesos. Uno de estos permitió al Estado ejercer de forma continua su soberanía hasta la zona austral. ¿A qué proceso hace referencia esta descripción? ¿Al conflicto del Canal Beagle? No, ¿cierto? Porque eso es en el siglo XX y además el Canal Beagle es un conflicto, el mencionado, y no la ocupación. A la ocupación de Lima, no, ¿cierto? Porque si bien Lima es invadida, lo vamos a ver en la próxima clase, por el ejército chileno en la campaña de la Sierra de la Guerra del Pacífico, las tropas chilenas finalmente se van de Lima, no se quedan allí. Ya, y ese territorio jamás se incorpora, siempre se supo que ese territorio era peruano. A la Guerra del Pacífico, pero nos están hablando de la zona austral, de la zona sur. Si no hubieran dicho a la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Pero arriba dijera que no es la ampliación de la soberanía hacia la zona austral, si no hubieran dicho al norte o septentrional, nosotros ahí habríamos dicho la Guerra del Pacífico. Pero aquí la palabra, la Guerra del Pacífico, aquí es un distractor muy bueno. Aquí la palabra clave es austral. ¿Qué proceso hace referencia a que con esto, con esta medida, Chile pudo llegar hasta la zona austral? Es evidentemente la letra D, con todo lo que se explicaba. La ocupación de la Araucanía, porque desde la independencia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la otra clase de los bandidos que pululaban por la región de la Araucanía y que se habían aliado en muchos casos con grupos mapuche? Pues bien,
La ocupación de la Araucanía, la invasión de la Araucanía por el ejército chileno después de la Guerra del Pacífico permite, cierto, que entre comillas Chile incorpore ese territorio, pero aquí vienen las contradicciones de esta época. Dice, Chile quiere incorporar ese territorio, somos un pueblo patriota, queremos fortalecer nuestra identidad nacional, pero a la hora de poblar un territorio se lo entregamos a los alemanes, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta aquí es la letra D. Fíjense que dice, uno de estas transformaciones permitió al Estado ejercer de forma continua, y la palabra aquí era continua. Por eso que no es Lima, ¿ya? Zona austral, por eso que no es el Pacífico, ¿ya? Entonces, ¿a qué proceso hace referencia esa descripción? Y no habla del siglo XIX, no puede ser el Canal Beagle, ¿ya? Entonces, ¿qué les puse en la guía nuevamente? Al final les puse un juego para que por favor repasen los conceptos de independencia y ensayos constitucionales. ¿Ya? ¿Qué permite estos juegos? Permite que ustedes se den cuenta de cuáles son los conceptos que hay que saberse como concepto. Por ejemplo, si yo a cualquier persona en la calle le digo, dígame qué es la ocupación de la Araucanía, me diría, bueno, para ir a la Araucanía y quedarse allá. ¿Ya? En cambio, si a una en la prueba, en la PAES, le van a preguntar qué es la ocupación de la Araucanía, y ustedes le tendrían que responder, es el proceso de incorporación del territorio de la actual Araucanía al dominio del Estado chileno, porque la presencia de pueblo originario, como los mapuches, dificultaba la penetración del territorio y alentaba el bandidaje. Entonces, la ocupación de la Araucanía es el ingreso del ejército chileno luego de la Guerra del Pacífico a este territorio y su posterior entrega a colonos alemanes. Y esta ocupación del territorio permitió que Chile incorporara definitivamente los territorios australes a su dominio. Entonces, podemos afirmar que, evidentemente, luego de la Guerra del Pacífico y de la suscripción de los tratados con el Perú, que terminan en 1904, el territorio de Chile es el territorio que conocemos actualmente. ¿Ya? Se termina de configurar, se termina de estructurar, pero hay un territorio, uno, que no se incorporó en el siglo XIX, solo uno, y que lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen y piensen, si les sale la pregunta, cuál es el único territorio que Chile reivindica como parte de su soberanía que no se incorpora en el siglo XIX. Nos vemos la próxima clase. Les recuerdo, por favor, que respondan las preguntas y que con la cámara vean en el código QR el vínculo para el juego que les dejo. Que estén muy bien, un abrazo.